Actualmente estamos rodeados de casos de corrupción en todas las esferas. Pedro Sánchez llegó al poder prometiendo limpiar este panorama, pero parece que solo ha reemplazado una corrupción por otra, aún más descarada. Hablemos del caso del fiscal general del Estado, un asunto que roza el absurdo y que está plagado de irregularidades. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, está implicado en un caso en el que se intentó fabricar pruebas contra Isabel Díaz Ayuso para desviarla atención de una investigación real que afecta a Begoña Gómez. Este escándalo no solo incluye la manipulación de información fiscal confidencial, sino también anotaciones sospechosas que buscaban incriminar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La situación alcanzó un punto crítico cuando agentes de la UCO, Unidad Central Operativa, tuvieron que registrar la sede del despacho del fiscal. Durante este registro, se descubrió que tanto el fiscal general como su número 2, María Ángeles Sánchez Conde, manipulaban un dispositivo móvil, a pesar de las advertencias explícitas de los agentes de no tocar ni alterar ningún equipo. Es importante recordar que el fiscal general tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley, no de violarla de forma tan flagrante. Sin embargo, en este caso, todo indica que ambos estaban coordinados, actuando más como cómplices que como figuras imparciales encargadas de impartir justicia. Un fiscal presente en el registro decidió dar un paso al frente y ha testificado sobre lo ocurrido. Según su declaración, los dos implicados estaban revisando el móvil durante el registro, una acción que viola las normas más básicas de la independencia judicial. Este testimonio está generando un terremoto dentro del sistema judicial español. Por otro lado, resulta alarmante que la persona encargada de investigar a Álvaro García Ortiz sea precisamente su segunda al mando, María Ángeles Sánchez Conde, lo que plantea graves dudas sobre la imparcialidad y la transparencia del proceso. Este tipo de situaciones no ocurrirían en ningún país europeo con un sistema judicial sólido. La gran pregunta ahora es, ¿qué contenía ese móvil? La UCO ya ha recuperado toda la información, y aunque el fiscal general intentara ocultarla, será casi imposible borrar los rastros. Este caso ejemplifica el deterioro de las instituciones bajo el mandato de Pedro Sánchez, en el que las estructuras de poder parecen diseñadas para proteger a sus aliados en lugar de garantizar justicia y transparencia. Finalmente, este caso no es un incidente aislado. Los intentos de desviar la atención con estrategias como las cuentas bancarias de Begoña Gómez o el uso de recursos públicos para proteger intereses personales solo reflejan un sistema en decadencia. ¿Qué sucede en caso de que haya un suplicatorio contra Pedro Sánchez? Veamos qué ocurre con el posible enfrentamiento con la Casa Real. Creo que se avecinan meses muy complejos. Sánchez ha realizado declaraciones recientes que merecen analizarse. Habló sobre la situación política, vinculándola con los hechos en República Dominicana, lo que complica aún más su panorama, y en consecuencia, el futuro de la democracia en España. En sus declaraciones, acusó a los jueces de actuar con cartas marcadas. Sin embargo, si existe tal manipulación, también cabría preguntarse quién marcó esas cartas. Parece un argumento carente de lógica. Según su versión, los jueces conocen detalles que supuestamente son proporcionados por el Partido Popular, algo que insinúa una filtración. Si hay algo oculto, sería oportuno que el propio Sánchez y su entorno colaboraran plenamente con la justicia. Sánchez también mencionó que ha conversado con su familia sobre estas acusaciones, declarando que tanto ellos como él son víctimas de odiadores profesionales. Sin embargo, las críticas hacia la justicia han generado respuestas inmediatas, como la de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, quien pidió respetar el trabajo de los jueces sin presiones externas. Respecto al caso relacionado con República Dominicana, se señala que este país podría ser un lugar propicio para operaciones financieras poco transparentes, debido a su falta de controles rigurosos. Aunque las autoridades locales han colaborado con algunas investigaciones, se plantea que ciertas actividades, como inversiones en hoteles y transferencias de dinero, podrían estar vinculadas con figuras del entorno de Sánchez. Además, se menciona que algunas cuentas en España, asociadas a nombres conocidos, presentan movimientos sospechosos. Por otro lado, la defensa de Begoña Gómez, pareja de Sánchez, ha presentado escritos que no esclarecen las irregularidades señaladas. Aunque se asegura que muchas de sus cuentas tienen saldo cero, no se ofrece información clara sobre aquellas que sí contienen fondos o sobre posibles transferencias al extranjero. Esto genera más dudas sobre la transparencia del caso. En cuanto a otra línea de investigación,
Se destaca la relación entre altos cargos internacionales y ciertos dirigentes. Por ejemplo, Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, ha sido señalado por presuntas irregularidades que podrían estar vinculadas a estas tramas. Naciones Unidas estaría reconsiderando su continuidad en el cargo, lo que sugiere que las sospechas son serias. Por último, se especula que algunos fondos podrían haber sido utilizados para respaldar candidaturas políticas en organismos internacionales, como la presidencia de la Internacional Socialista o la dirección de la Organización Mundial del Turismo. Esto refuerza la necesidad de esclarecer cómo se han financiado ciertas actividades. En resumen, el caso presenta múltiples aristas, desde supuestas irregularidades financieras hasta vínculos internacionales, y se requiere una investigación exhaustiva para despejar todas las incógnitas. La sensación general es que este caso terminará en procesamiento y probablemente, en alguna condena. Lo afirmo literalmente, aunque no sé exactamente en qué consistirá dicha condena. En cuanto al tema de Begoña Gómez, particularmente en lo relacionado con la cátedra, el caso está bastante avanzado. La cantidad de pruebas que se acumulan es impresionante: tráfico de influencias, irregularidades en los patrocinios y dentro de la universidad. Existen informes de gerentes e interventores que señalan que no se respetaron las normativas mínimas en las contrataciones, lo cual agrava la situación. La magnitud, gravedad y complejidad de esta trama es extraordinaria. Es evidente que se han desviado enormes cantidades de dinero, pero queda la incertidumbre de si se podrá probar todo. Se menciona una red que abarca países como Georgia, México, República Dominicana, Venezuela, y el envío de oro desde Moscú hasta Zambia, además de conexiones con fondos en Luxemburgo y ramificaciones en Portugal que llegan hasta España. Aunque todo esto apunta a una trama gigantesca, rastrear el dinero en el extranjero es una tarea titánica debido a la necesidad de comisiones rogatorias y la cooperación internacional, que suele ser lenta y complicada. Otro aspecto relevante es el uso de personal del gobierno para funciones privadas, lo que podría tipificarse como malversación de fondos públicos. Por ejemplo, el empleo de una asesora como secretaria personal en la Complutense, algo que los informes califican como una irregularidad clara. El juez encargado considera que lo hecho por Begoña Gómez puede calificarse como apropiación indebida, y no se descarta que también sea malversación. En cuanto a otras tramas, como el rescate de Air Europa y el entramado de hidrocarburos, parecen estar más delimitadas y podrían ser abordadas con mayor eficacia. Sin embargo, el alcance total de lo desviado puede quedar en la sombra por la amplitud y complejidad del caso. Por otro lado, el comportamiento de algunos implicados añade más opacidad al caso. Por ejemplo, las declaraciones recientes de Ábalos, que han generado críticas por su falta de transparencia. Durante su comparecencia, no se permitió la presencia de acusaciones populares, lo que ha sido percibido como una restricción que afecta el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad. Además, la falta de explicaciones claras sobre sus propiedades y su conexión con personas como Koldo despierta más dudas. Es fundamental que las instituciones, como la UCO y la Judicatura, puedan actuar sin interferencias y esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, la percepción de pactos políticos y la falta de acceso a información completa solo alimentan el escepticismo y dificultan la acción de la justicia. Agradezco a su señoría y al juez por haberme permitido realizar esta declaración voluntaria. Llevo meses intentando dar mi versión ante la autoridad judicial, ya sea como afectado o como testigo. Finalmente, se me ha concedido esta oportunidad. En relación con lo que se ha dicho y lo que no se mencionó, es evidente que lo no declarado tiene mayor relevancia. Por ejemplo, hay temas delicados sobre figuras relevantes de la política y sus vínculos, pero parece que ciertas cuestiones no se han querido abordar, lo cual resulta curioso. Esto genera la sospecha de un posible acuerdo implícito que estaría protegiendo a determinadas personas. Durante la declaración, algunas acusaciones fueron negadas categóricamente, incluso aquellas respaldadas por pruebas evidentes. La estrategia de defensa consistió en rechazar todo, a veces con argumentos poco creíbles, como intentar responsabilizar a terceros de decisiones claramente vinculadas a los implicados principales. Las preguntas directas sobre temas clave, como propiedades de alto valor, contratos con irregularidades y vínculos con personalidades influyentes, fueron sistemáticamente evadidas. En varias ocasiones, el interrogado quedó sin respuesta, especialmente cuando se le pidió aclarar datos que contradicen versiones oficiales.
Además, declaraciones realizadas por otros implicados han aportado pruebas contundentes, incluyendo documentos y contratos que demuestran irregularidades. La falta de colaboración y la negativa a responder más de 300 preguntas deja entrever que hay información que se busca ocultar. El caso también ha revelado vínculos con empresas públicas y contratos otorgados bajo condiciones cuestionables. Las relaciones entre los involucrados sugieren una red de intereses cruzados que podría implicar a figuras de alto nivel. Por otro lado, declaraciones recientes hechas en eventos públicos han intentado minimizar la gravedad de los hechos, argumentando que no hay ilegalidad probada. Sin embargo, los documentos presentados hasta ahora parecen indicar lo contrario. En resumen, este caso pone en evidencia una trama compleja donde las versiones contrastan con las pruebas aportadas. A medida que avanza la investigación, será crucial analizar más a fondo la implicación de cada parte y determinar si los acuerdos mencionados tienen como objetivo proteger a los responsables principales. La práctica forense, por lo general, sigue un procedimiento donde la información documentada se plasma en un acta, pero no siempre queda registrada en un soporte gráfico. Aldama ha proporcionado datos sobre una persona que, según parece, será clave en el proceso de filtrado. Todos nos hemos centrado en lo más llamativo: el dinero entregado a Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres, los apartamentos utilizados para encuentros íntimos del actual ministro de Cuestión Territorial, entre otros detalles. Sin embargo, bajo todo esto, ha surgido un nombre, el del hijo de José Luis Ábalos. Según parece, Aldama está dispuesto a compartir información y pruebas que evidencian que ciertas acciones se llevaron a cabo, utilizando al hijo. Por lo que me cuentan, esto es una estrategia para presionar a Ábalos y que deje de buscar acuerdos. Además, esto tiene una justificación complicada. Según la información disponible, estamos hablando de alguien muy joven que ya es titular de bienes inmuebles. Esto, por supuesto, despierta muchas alarmas. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás siempre al día con los análisis más relevantes sobre temas que realmente afectan a nuestras vidas. Ábalos insiste en que no tiene nada que ocultar, que solo posee un piso en Valencia y que en Madrid vive de alquiler. Sin embargo, en su entorno cercano, tanto familiar como sentimental, aparecen evidencias claras de que las presuntas comisiones que pudo haber recibido han sido desviadas. Lo que no resulta creíble ante ningún tribunal es que afirme desconocer cómo se financiaron ciertos inmuebles de su expareja o las adquisiciones vinculadas a su hijo, quien, según se sabe, no dispone de medios suficientes para justificar dichos bienes. Aunque el acusado tiene derecho a no declarar, las pruebas podrían desmontar su versión. La sospecha de un pacto entre Sánchez y Ábalos parece cada vez más evidente. Sin embargo, todo indica que ese acuerdo no prosperará. En otro asunto, el abogado Luis María Pardo, conocido por su lucha contra la corrupción, ha accedido a información clave en casos relacionados con Ábalos y la trama Koldo. Aunque a las acusaciones populares se les ha limitado el acceso, el equipo jurídico del Partido Popular estuvo presente y ha confirmado que Aldama desmintió varias acusaciones, sin aportar pruebas. El próximo lunes, Aldama declarará oficialmente y se espera que presente pruebas contundentes. Esto podría marcar un antes y un después en el caso, particularmente en lo que respecta a la responsabilidad de Ábalos. Por otro lado, se ha mencionado la presencia de un avión Falcón en República Dominicana en circunstancias poco claras. Esto podría implicar la necesidad de explicaciones por parte del gobierno, especialmente de Pedro Sánchez, dado que la lista de pasajeros ha sido alterada en ocasiones anteriores, según declaraciones de un general de la Guardia Civil. Finalmente, queda claro que las acusaciones populares seguirán impulsando la búsqueda de la verdad, pese a los obstáculos legales y políticos. El lunes, en esa declaración, creo que se va a dejar en evidencia la postura actual de Ábalos. Ahora queda por ver cómo actuará el Tribunal Supremo y si decidirá solicitar diligencias de investigación para esclarecer los hechos. Lamentablemente, nosotros no podemos intervenir directamente. Luis María, quedas citado, muchísimas gracias y un abrazo enorme por la labor que estás realizando. Me molesta especialmente que esa labor no pueda tener continuidad en ciertos momentos porque alguien ha decidido impedirles el acceso a la sala, violando el principio de igualdad de condiciones y la tutela judicial efectiva. Llegaremos hasta el Tribunal de Estrasburgo si es necesario. Un fuerte abrazo a todos. Pasemos ahora al tema de la República Dominicana. ¿Qué está ocurriendo allí?
vamos a explicar algunos puntos sobre el tratado de extradición. La pregunta que surge es, ¿está la trama socialista, o al menos parte de ella, buscando refugio en República Dominicana? En cuanto a otras tramas, como el rescate de Air Europa y el entramado de hidrocarburos, parecen estar más delimitadas y podrían ser abordadas con mayor eficacia. Sin embargo, el alcance total de lo desviado puede quedar en la sombra por la amplitud y complejidad del caso. Por otro lado, el comportamiento de algunos implicados añade más opacidad al caso. Por ejemplo, las declaraciones recientes de Ábalos, que han generado críticas por su falta de transparencia. Durante su comparecencia, no se permitió la presencia de acusaciones populares, lo que ha sido percibido como una restricción que afecta el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad. Además, la falta de explicaciones claras sobre sus propiedades y su conexión con personas como Koldo despierta más dudas. Es fundamental que las instituciones, como la UCO y la Judicatura, puedan actuar sin interferencias y esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, la percepción de pactos políticos y la falta de acceso a información completa solo alimentan el escepticismo y dificultan la acción de la justicia. Agradezco a su señoría y al juez por haberme permitido realizar esta declaración voluntaria. Llevo meses intentando dar mi versión ante la autoridad judicial, ya sea como afectado o como testigo. Finalmente, se me ha concedido esta oportunidad. En relación con lo que se ha dicho y lo que no se mencionó, es evidente que lo no declarado tiene mayor relevancia. Por ejemplo, hay temas delicados sobre figuras relevantes de la política y sus vínculos, pero parece que ciertas cuestiones no se han querido abordar, lo cual resulta curioso. Esto genera la sospecha de un posible acuerdo implícito que estaría protegiendo a determinadas personas. Durante la declaración, algunas acusaciones fueron negadas categóricamente, incluso aquellas respaldadas por pruebas evidentes. La estrategia de defensa consistió en rechazar todo, a veces con argumentos poco creíbles, como intentar responsabilizar a terceros de decisiones claramente vinculadas a los implicados principales. Las preguntas directas sobre temas clave, como propiedades de alto valor, contratos con irregularidades y vínculos con personalidades influyentes, fueron sistemáticamente evadidas. En varias ocasiones, el interrogado quedó sin respuesta, especialmente cuando se le pidió aclarar datos que contradicen versiones oficiales. Además, declaraciones realizadas por otros implicados han aportado pruebas contundentes, incluyendo documentos y contratos que demuestran irregularidades. La falta de colaboración y la negativa a responder más de 300 preguntas deja entrever que hay información que se busca ocultar. El caso también ha revelado vínculos con empresas públicas y contratos otorgados bajo condiciones cuestionables. Las relaciones entre los involucrados sugieren una red de intereses cruzados que podría implicar a figuras de alto nivel. Por otro lado, declaraciones recientes hechas en eventos públicos han intentado minimizar la gravedad de los hechos, argumentando que no hay ilegalidad probada. Sin embargo, los documentos presentados hasta ahora parecen indicar lo contrario. En resumen, este caso pone en evidencia una trama compleja donde las versiones contrastan con las pruebas aportadas. A medida que avanza la investigación, será crucial analizar más a fondo la implicación de cada parte y determinar si los acuerdos mencionados tienen como objetivo proteger a los responsables principales. La práctica forense, por lo general, sigue un procedimiento donde la información documentada se plasma en un acta, pero no siempre queda registrada en un soporte gráfico. Aldama ha proporcionado datos sobre una persona que, según parece, será clave en el proceso de filtrado. Todos nos hemos centrado en lo más llamativo: el dinero entregado a Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres, los apartamentos utilizados para encuentros íntimos del actual ministro de Cuestión Territorial, entre otros detalles. Sin embargo, bajo todo esto, ha surgido un nombre, el del hijo de José Luis Ábalos. Según parece, Aldama está dispuesto a compartir información y pruebas que evidencian que ciertas acciones se llevaron a cabo, utilizando al hijo. Por lo que me cuentan, esto es una estrategia para presionar a Ábalos y que deje de buscar acuerdos. Además, esto tiene una justificación complicada. Según la información disponible, estamos hablando de alguien muy joven que ya es titular de bienes inmuebles. Esto, por supuesto, despierta muchas alarmas. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás siempre al día con los análisis más relevantes sobre temas que realmente afectan a nuestras vidas. Ábalos insiste en que no tiene nada que ocultar, que solo posee un piso en Valencia y que en Madrid vive de alquiler.
Sin embargo, en su entorno cercano, tanto familiar como sentimental, aparecen evidencias claras de que las presuntas comisiones que pudo haber recibido han sido desviadas. Lo que no resulta creíble ante ningún tribunal es que afirme desconocer cómo se financiaron ciertos inmuebles de su expareja o las adquisiciones vinculadas a su hijo, quien, según se sabe, no dispone de medios suficientes para justificar dichos bienes. Aunque el acusado tiene derecho a no declarar, las pruebas podrían desmontar su versión. La sospecha de un pacto entre Sánchez y Ábalos parece cada vez más evidente. Sin embargo, todo indica que ese acuerdo no prosperará. En otro asunto, el abogado Luis María Pardo, conocido por su lucha contra la corrupción, ha accedido a información clave en casos relacionados con Ábalos y la trama Koldo. Aunque a las acusaciones populares se les ha limitado el acceso, el equipo jurídico del Partido Popular estuvo presente y ha confirmado que Aldama desmintió varias acusaciones, sin aportar pruebas. El próximo lunes, Aldama declarará oficialmente y se espera que presente pruebas contundentes. Esto podría marcar un antes y un después en el caso, particularmente en lo que respecta a la responsabilidad de Ábalos. Por otro lado, se ha mencionado la presencia de un avión Falcón en República Dominicana en circunstancias poco claras. Esto podría implicar la necesidad de explicaciones por parte del gobierno, especialmente de Pedro Sánchez, dado que la lista de pasajeros ha sido alterada en ocasiones anteriores, según declaraciones de un general de la Guardia Civil. Finalmente, queda claro que las acusaciones populares seguirán impulsando la búsqueda de la verdad, pese a los obstáculos legales y políticos. El lunes, en esa declaración, creo que se va a dejar en evidencia la postura actual de Ábalos. Ahora queda por ver cómo actuará el Tribunal Supremo y si decidirá solicitar diligencias de investigación para esclarecer los hechos. Lamentablemente, nosotros no podemos intervenir directamente. Luis María, quedas citado. Muchísimas gracias y un abrazo enorme por la labor que estás realizando. Me molesta especialmente que esa labor no pueda tener continuidad en ciertos momentos porque alguien ha decidido impedirles el acceso a la sala, violando el principio de igualdad de condiciones y la tutela judicial efectiva. Llegaremos hasta el Tribunal de Estrasburgo si es necesario. Un fuerte abrazo a todos. Pasemos ahora al tema de la República Dominicana. ¿Qué está ocurriendo allí? Vamos a explicar algunos puntos sobre el tratado de extradición. La pregunta que surge es, ¿está la trama socialista, o al menos parte de ella, buscando refugio en República Dominicana? Se especula que el dinero fue enviado allí por la facilidad de ocultarlo, aprovechándose del tratado de extradición y posibles contactos cercanos al gobierno dominicano para evitar ser entregados a la justicia española. República Dominicana se ha convertido, en muchos aspectos, en un refugio para ciertas figuras vinculadas al Partido Socialista. Es bien conocido el modus operandi, esconder dinero a través de inversiones en construcciones, hoteles y otros proyectos. Además, hay personajes con conexiones directas con este país, como se ha demostrado en investigaciones previas. Por ejemplo, se habla de personas con doble nacionalidad, que pueden beneficiarse de la falta de transparencia bancaria en la región, ya que República Dominicana no está obligada a compartir información financiera con otros países. Obtener la nacionalidad allí es relativamente sencillo. Con una inversión de 200,000 euros en inmuebles o negocios locales, el proceso es casi automático. Esto ha atraído tanto a empresarios legítimos como a otros con intenciones más cuestionables. La falta de regulación financiera y la posibilidad de mantener cuentas sin rendir cuentas a otros países hacen de este país un destino atractivo para quienes buscan evitar la extradición. En cuanto al Tratado de Extradición entre España y República Dominicana, firmado originalmente en 1981 y modificado en 1984, presenta lagunas legales que pueden ser aprovechadas. Por ejemplo, establece que no se concederá extradición por delitos políticos o si se considera que la solicitud tiene motivos discriminatorios. Esto podría usarse como argumento para evitar la entrega de personas vinculadas a casos de corrupción bajo el pretexto de una persecución política. Respecto a la situación judicial en España, se ha criticado el discurso de algunos representantes políticos, quienes han acusado a los jueces de actuar con parcialidad o incluso de acosarlos. Estas declaraciones no solo son graves, sino que podrían constituir delitos como calumnias, ya que ponen en duda la independencia de la justicia. Además, se ha señalado cómo ciertos actores gubernamentales han utilizado su influencia en instituciones como Hacienda,
la Fiscalía y el Tribunal Constitucional para protegerse. En conclusión, todo parece apuntar a una estructura bien organizada para desviar fondos y evitar la acción de la justicia, con República Dominicana como un posible refugio. La conexión de ciertos personajes con este país, sumada a las condiciones legales y financieras favorables, sugiere una estrategia deliberada para eludir responsabilidades que pueden encontrar los clientes al acceder a Avantio. Es fundamental destacar que Avantio representa una propuesta única y diferencial. Los nuevos usuarios que abren una cuenta digital obtienen acceso a una amplia gama de servicios exclusivos, fondos de inversión, carteras gestionadas, una extensa selección de valores en diversos mercados, y planes de pensiones. Por ejemplo, nuestra cartera conservadora ha generado este año una rentabilidad del 6,36%, mientras que la cartera decidida de fondos de inversión ha alcanzado un impresionante 11,91%. Estas carteras son gestionadas por especialistas que optimizan los rendimientos en función del nivel de riesgo que cada cliente está dispuesto a asumir. Además, ofrecen ventajas fiscales y permiten hacer crecer el patrimonio a medio y largo plazo, lo que las convierte en una opción sumamente atractiva. Un aspecto clave y distintivo de Avantio es que, además de permitir a los clientes realizar sus operaciones de manera autónoma como si se tratara de un broker, ofrece acceso a miles de instrumentos financieros, como ETFs y valores, que los usuarios pueden adquirir directamente. Todo esto se complementa con el respaldo de nuestros asesores, quienes están disponibles para orientar y asistir en cualquier necesidad. Esta combinación entre una plataforma avanzada de contratación y el asesoramiento personalizado de nuestros gestores es lo que hace que abrir una cuenta digital en Avantio sea tan valioso. Desde Bancam Mar, estamos seguros de que esta plataforma omnicanal facilita el acceso a servicios exclusivos a más clientes, siempre con la guía y el acompañamiento que nos caracteriza. Sobre el panorama en República Dominicana y el tema inmobiliario. Es relevante mencionar que en República Dominicana, el régimen impide la extradición si se obtiene la nacionalidad local, un hecho bien conocido por quienes invierten en propiedades, abren negocios o trasladan capitales al país. En este contexto, los abogados y despachos especializados en gestionar inversiones internacionales tienen claro que la nacionalidad dominicana juega un papel crucial. Este tipo de dinámicas también genera interés en investigaciones judiciales, especialmente cuando existen sospechas sobre el desvío de fondos hacia dicha nación. Aunque demostrarlo puede ser complicado, el impacto político sería significativo si se llegara a comprobar. En cuanto al ámbito inmobiliario, Argentina ofrece un ejemplo positivo con las políticas implementadas por Javier Milei. Durante su primer año en el cargo, desreguló el mercado del alquiler, permitiendo acuerdos libres entre propietarios e inquilinos. Esto provocó un aumento del 200% en la oferta de viviendas y una reducción del 30% en los precios. En contraste, en España, las políticas restrictivas están generando resultados opuestos, como el encarecimiento del mercado y un clima de crispación promovido por ciertos colectivos que defienden la ocupación ilegal. Es fundamental entender que una mayor oferta de viviendas en alquiler no solo resuelve problemas habitacionales, sino que también genera ingresos tributarios. Sin embargo, en lugar de adoptar medidas que fomenten la libertad y el equilibrio en el mercado, algunas voces abogan por intervenciones extremas que terminan perjudicando a propietarios e inquilinos por igual. ¿Qué está ocurriendo con el mercado de vivienda en España? A lo largo de este análisis, veremos algunos datos relevantes. Actualmente, el precio del alquiler en nuestro país ha alcanzado un promedio de 1,117 euros, una cifra récord. Para ponerlo en perspectiva, cuando comenzó el gobierno de Pedro Sánchez, el promedio era de 700 euros. Este aumento exponencial refleja, según algunos, las consecuencias de políticas intervencionistas y restrictivas. Durante la pandemia del COVID-19, hubo una ligera disminución en los precios. Sin embargo, esta tendencia no se ha mantenido, y los salarios no han aumentado proporcionalmente. Por lo tanto, la brecha entre ingresos y gastos en vivienda es cada vez mayor. Otro aspecto preocupante es la reducción de la oferta de viviendas disponibles para alquilar. En 2019, había cerca de 1 millón de viviendas disponibles en el mercado. Ahora esta cifra ha disminuido a 750,000. Este descenso se atribuye a políticas que, según los propietarios, desprotegen sus intereses, como la falta de garantías frente a ocupaciones ilegales, mayores barreras para la inversión y un constante aumento de los impuestos a propietarios con más de 3 viviendas.
En este contexto, muchos propietarios han optado por retirar sus inmuebles del alquiler residencial y destinarlos al alquiler turístico o, simplemente, los han vendido. Esta situación ha generado una escasez significativa en el mercado, lo que, a su vez, ha incrementado la competencia entre los inquilinos. En ciudades principales como Madrid, Barcelona o Málaga, encontrar una vivienda de alquiler se ha vuelto casi imposible. En Barcelona, por ejemplo, se han registrado largas colas de personas interesadas en pisos cuyo precio es inferior a los 1,000 euros. Este fenómeno, según expertos, es consecuencia de la intervención en los precios del alquiler y la declaración de zonas tensionadas, lo cual ha reducido aún más la oferta disponible. La falta de viviendas accesibles afecta especialmente a las familias con niños, quienes ahora son vistas como un riesgo por los propietarios. Antes, las familias eran consideradas inquilinos fiables porque solían quedarse mucho tiempo en un mismo lugar debido a la estabilidad que buscaban cerca de colegios y servicios. Sin embargo, las leyes actuales, que protegen a las personas vulnerables, han generado desconfianza, ya que los propietarios temen quedarse sin renta en caso de que las familias no puedan pagar. En Cataluña, donde las políticas de control de precios han sido más estrictas, el problema es aún más grave. Los propietarios, limitados por normativas que no les permiten ajustar los precios libremente, prefieren no alquilar o buscar alternativas fuera del mercado regulado. En resumen, mientras otros países como Argentina empiezan a implementar cambios de dirección económica, en España seguimos lidiando con políticas que, para muchos, están agudizando la crisis de vivienda. El mercado, por su propia naturaleza, debería regularse de forma más flexible, permitiendo a los propietarios decidir sobre sus propiedades dentro del marco legal, sin restricciones arbitrarias. No olvides, suscríbete y comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Nunca subestimes el poder de estar bien informado. Gracias por acompañarme hasta aquí, y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando las historias más importantes del mundo. Hasta entonces, cuídate mucho y mantente informado.